Hola a todos, soy Sandra Azcárraga, codirectora junto a Arturo Ruiz Taboada del proyecto Primitiva Complutum San Juan del Viso. Hoy estoy aquí por el encuentro de Abril Cultural, organizado por el Ayuntamiento de Villalbilla, y para contaros las novedades de nuestra campaña del verano pasado, de 2022. Antes que nada, quería recordaros un poco todas las intervenciones que hemos realizado en el Cerro de San Juan del Viso desde el año 2011-2012, que descubrimos la imagen aérea del Instituto Geográfico Nacional, que nos dio la pista para interpretar la planta de la casi completa de la ciudad primitiva de Complutum, en la que podíamos ver incluso un teatro, el campamento que le daba origen y una trama urbana ortogonal con calles paralelas y perpendiculares. Eso fue en el año 2011, y a partir de ahí, junto con el equipo del proyecto Primitiva Complutum, hemos realizado distintas intervenciones, sobre todo en la zona pública del cerro, ya que en la zona privada, donde hicimos la fotointerpretación, se pudo hacer esa fotointerpretación porque estaba cultivada de cereal y pertenece por el momento a un dueño particular. Sin embargo, en la zona pública pertenece al Ministerio de Defensa y hemos podido conseguir los permisos para realizar excavaciones en esa zona desde el año 2017. Entre 2017, 2018 y 2022 hemos realizado distintos sondeos arqueológicos y también diferentes campañas de prospección o de georradar. Esos sondeos están dispersos por toda esta superficie de la meseta, y cuando empezamos a actuar aquí no sabíamos si las líneas que podíamos ver en la fotointerpretación en esa zona se iban a prolongar hacia el sur o no, puesto que en la fotografía aérea de esta zona, al no estar cultivado de cereal, no nos daba pistas para saber si la ciudad se prolongaba o no. Pero la prospección superficial, una vez pudimos entrar a este terreno, que es un terreno militar que está vallado y cercado, una vez pudimos entrar, vimos que en superficie sí que encontrábamos materiales arqueológicos, tanto romanos como prerromanos. Y las excavaciones arqueológicas nos han mostrado efectivamente que la trama ortogonal de la ciudad se prolonga hacia el sur, y hemos podido documentar distintos edificios romanos. Sin embargo, el asentamiento de cronología prerromana aún no lo hemos localizado en excavación, pero creemos que en algún punto de toda esta superficie de la meseta debe estar, o si no, quizá también puede ser que esté muy arrasado por las construcciones romanas posteriores. La campaña de 2022 contuvo dos intervenciones principales. Una campaña de vuelo con un dron en el que pudimos fotografiar toda la superficie de la meseta de San Juan del Viso, que en ese año, en verano, a principios del verano pasado, estaba cultivado de cereal. Entonces pudimos realizar unas fotografías nuevas y diferentes a las que había hecho el Instituto Geográfico Nacional, y específicamente tomadas en un momento del año en el que creíamos que podíamos averiguar más información, obtener más información sobre la trama urbana de esa primitiva ciudad romana de Complutum. Nuestra intención era completar esa planta que habíamos dibujado ya con la imagen aérea del año 2009 del Instituto Geográfico Nacional, completarla con imágenes propias. Aquí tenéis un ejemplo de lo que se veía en ese vuelo de dron que pudimos realizar, del que también tenéis algún vídeo en el canal de YouTube, pero muy resumidamente, aquí os queríamos mostrar cómo podemos interpretar o fotointerpretar las líneas que se veían en ese dron, y cómo sabemos que las líneas que estamos viendo se corresponden realmente con la trama de la ciudad romana de Complutum. Pues la explicación la tenéis muy clara en esta imagen, puesto que aquí tenemos dibujada la trama ortogonal de la ciudad de la foto original del Instituto Geográfico Nacional, y aquí tenemos dibujada y orientada una fotografía de nuestro vuelo de dron orientada hacia el noroeste, al igual que está el resto de la trama urbana de la ciudad, en paralelo al único resto constructivo que tenemos en superficie romano,
en el Cerro de San Juan del Viso, que es unos muros de hormigón romano. Entonces vemos que aunque hay un montón de líneas perpendiculares, estas líneas no se corresponden con la planta de la ciudad. ¿Por qué? Porque no siguen la misma orientación. Sin embargo, las líneas que os he marcado en rojo son las que se corresponderían con restos que habría debajo enterrados de esa primitiva ciudad romana de Complutum. ¿Por qué? Porque están orientadas exactamente igual que tanto que el único muro romano conservado en superficie, como el resto de la ciudad fotointerpretada. Y siguiendo esta idea, pues os he puesto algunas imágenes más para que podáis ver la nitidez y la calidad del vuelo que se pudo conseguir. Aquí tenéis la parte sur del campamento, la mitad sur del campamento romano que da origen a la ciudad, en el que a su izquierda pues se ve la calle principal que atravesaba la ciudad romana. Y aquí tenemos la mitad norte de ese mismo campamento. En esa no os he marcado las líneas que tenéis aquí, porque creo que se pueden ver perfectamente esa línea del campamento en esa zona y esa línea de la calle principal o Cardo Máximo en esta otra. Lo mismo sucedería con el templo romano, que ya tenemos fotointerpretado y recreado en 3D por nuestro compañero Elio Ruy Pérez. Aquí tendríamos igual ese Cardo Máximo con esa línea del campamento, Cardo Máximo, línea del campamento, y la planta de ese templo, un poquito más ampliada. Creo que lo podéis apreciar bastante bien. Entonces nuestra idea es ahora estamos trabajando en el plano, en completar las líneas de ese plano original que ya presentamos en 2011-2012 para aportar una planta todavía más completa de ese urbanismo primitivo de San Juan del Viso. Y para continuar con la segunda parte de las intervenciones que hemos realizado en esta campaña de 2022, que es la excavación, pues tenemos que retrotraernos a la campaña que hicimos el verano anterior, en el verano de 2021. Ese verano, en vez de excavar, lo que decidimos realizar es un georradar. Destinamos todo el dinero de la campaña a realizar un georradar en una amplia superficie de esa zona pública perteneciente al Ministerio de Defensa, en la que llevamos ya unos años excavando. Porque no sabíamos con claridad, los sondeos que habíamos abierto de momento eran muy pequeños y no teníamos una idea todavía clara de si estaba efectivamente urbanizada toda esa zona o no. Hicimos ese georradar en un espacio mayor a 1 hectárea y el resultado que nos dio fue que efectivamente las líneas que se podían ver en la fotografía aérea se prolongaban hacia el sur, en esa zona también de la meseta y de la superficie del cerro, pero donde, como no estaba cultivado de cereal, no teníamos ese crecimiento diferencial y no sabíamos exactamente qué es lo que se escondía. Según el georradar, nos indicaba que era posible que el Cardo Máximo, esa calle principal norte-sur, se prolongara hacia esta zona de la meseta y que toda esa zona en la que habíamos realizado esos sondeos arqueológicos efectivamente estuviera urbanizada y daba la impresión de ser un amplio barrio totalmente construido, también con calles paralelas y perpendiculares como las que teníamos en la parte norte de la meseta y que se prolongaba pues, a toda esta zona. Y habíamos incluido los 2 sondeos principales que nos habían dado mejores resultados en cuanto a estructuras romanas, el 2 y el sondeo 10 y 3, y nos dio en el georradar, se apreció perfectamente lo que parecía la planta completa de una gran domus o una casa de lujo romana. Habíamos excavado una pequeña parte en la que veíamos 2 muros en cruz, pero ahora ya teníamos la planta completa y ya podíamos asegurar que efectivamente esos muros que ya conocíamos en parte, que presentaban en algunas zonas pintura mural, pues efectivamente podían corresponderse con una gran casa con una superficie de 990 metros cuadrados. Y también en la zona sur
Aquí también habíamos realizado 2 sondeos arqueológicos, pero no teníamos claro exactamente a qué edificio podían corresponder los muros y los pavimentos que habíamos encontrado en esa zona. Por ese motivo, la excavación de 2022 decidimos centrarla en la zona en la que el georradar nos había dado la prolongación del cardo máximo hacia el sur, o sea, el sondeo 13. Intentaríamos buscar ese cardo para comprobar que el georradar estaba acertado, y en vez de irnos a la domus, puesto que intervenir en la domus consideramos que tiene que hacerse cuando ya tengamos un proyecto de consolidación más a largo plazo y podamos abrir la domus de una vez, decidimos que en nuestras 2 semanas de campaña de excavación nos íbamos a centrar, aparte en el sondeo 13, en este sondeo 3 y 10, puesto que no teníamos clara la funcionalidad de ese espacio y queríamos aclararlo uniendo los 2 sondeos, el 3 y el 10, en lo que llamamos ampliación del sondeo 10, que unía esos 2. Y una vez avanzamos con la excavación, como ahora veremos, decidimos hacer también esa trinchera sur. Los resultados del sondeo 13 fueron muy alentadores, puesto que realmente documentamos los restos de lo que se conserva todavía del cardo máximo hacia el sur. Y efectivamente, pues el georradar estaba acertado. Y a pesar de que la excavación en esta zona, que si os fijáis, no sé si se aprecia bien, pero nos encontramos en una zona militar vallada en lo alto de la superficie del cerro, y en el propio camino que han estado utilizando los militares durante muchos años con vehículos militares de gran tonelaje, al pasar por ese camino se ha quedado bastante apisonado y bastante compactado, y la excavación justamente en esa zona pues fue bastante complicada de realizar. Ahí estáis viendo a nuestros alumnos voluntarios en prácticas cómo levantan el pico para poder excavar esos estratos tan compactados por el paso de los vehículos y de los años. Fue bastante complicado de realizar este sondeo, como digo, y de los 3 por 10 metros que teníamos planteados, al final decidimos centrarnos en una zona, por este problema de la dureza del terreno, de 1 metro de ancho y hacer esos 10 de largo, para intentar documentar pues, si las trazas de ese cardo máximo se conservaban. Como ya he dicho, pues tuvimos suerte, el georradar estaba acertado y sí que documentamos lo que se conservaba de este cardo, que era la preparación o la cimentación utilizando el geológico calizo de esa parte inferior del cardo máximo. Esta es la segunda zona en la que intervenimos en la campaña del verano pasado, y decidimos hacer un sondeo que unía los 2 sondeos antiguos, el sondeo 10 y el sondeo 3 originales, porque no sabíamos cuál era la solución de continuidad entre ambos sondeos. En este sondeo 10 habíamos encontrado parte de un pavimento a base del geológico calizo del cerro, y en este sondeo 3 habíamos encontrado 2 muros paralelos, por lo tanto teníamos el inicio de una construcción, pero también un amplio pavimento que venía hacia este lado, hacia el sondeo 10. No sabíamos, por tanto, si ese pavimento en el que nos encontrábamos estaba al interior o al exterior de la construcción que estábamos excavando. Por lo tanto, por eso hicimos este sondeo, planteamos este amplio sondeo uniendo los otros 2, y fuimos rebajando los estratos hasta llegar al final al nivel arqueológico en el que nos habíamos quedado en los anteriores. Y aquí os he traído también uno de los materiales arqueológicos más curiosos que documentamos en la campaña pasada, como tenéis ahí una fíbula o un broche o hebilla que utilizaban los romanos para sujetarse la toga, como veis ahí en ese ejemplo. Finalmente, ya os he adelantado antes que hicimos también una trinchera que denominamos trinchera sur. Pues decidimos realizar también esa trinchera porque al rebajar hasta unir el sondeo 10 y el sondeo 3, veis aquí los 2 muros paralelos de los que os hablaba antes, del sondeo 3, ese pavimento, este sondeo 10 original
con todo este pavimento, vimos que aquí tampoco documentamos ningún muro que cerrara o que delimitara esta estructura amplia que teníamos aquí, que empezaba aquí. Con lo cual decidimos hacer esta trinchera de 11 metros de largo y 1 metro de ancho para ver si localizábamos la delimitación de este espacio por aquella zona sur o quizá la continuación de estos muros hacia allá. Bueno, desafortunadamente no encontramos ningún muro que cerrara esa zona, pero lo que sí encontramos ahí en ese extremo fue los restos muy deteriorados de un horno o de un hogar que sí que aparecieron en esa zona y que ahora estamos estudiando y tenemos que llegar un poco a una conclusión cuando analicemos bien los estratos y estudiemos los materiales asociados a esa zona. Pero más o menos ya nos está dando algunas pistas quizá de qué tipo de uso podría tener este espacio. Y como veis aquí, aunque no encontramos ninguna delimitación interior, sí que vemos algo curioso, que es que este suelo calizo está horadado. Está marcado en el suelo varios canales que servían para evacuar el agua, varios canales que se dirigían, un canal central que servía para evacuar el agua y sacarla de esta zona que ya no creemos que sea una zona de calle, sino que probablemente pueda tratarse de un patio interior de un amplio edificio, quizá de uso industrial. Pero esto es con lo que estamos trabajando ahora en estos momentos y estamos analizando pues todos estos resultados con la estratigrafía y el estudio de los materiales. Finalmente, pues ya solo recordaros pues cómo funcionamos en este proyecto Primitiva Complutum San Juan del Viso. Pues trabajamos sobre todo gracias al convenio que firmamos en el año 2021 con el Ayuntamiento de Villarvilla, que nos da una subvención anual que nos permite trabajar. Además, también tenemos todos los años varios patrocinadores, tanto de empresas, asociaciones y entidades culturales, como también particulares, que nos aportan donativos que nos permiten también pues, seguir adelante. Nosotros nos tomamos muy en serio la tarea de divulgación de los resultados que obtenemos en las excavaciones y con toda nuestra investigación. Por eso, como muchos ya sabréis y seguro que muchos habéis estado ya, cada verano que excavamos realizamos una jornada de puertas abiertas, varias jornadas de hecho de puertas abiertas, para dar a conocer a todos los vecinos del entorno pues los hallazgos o los resultados de esa campaña en el estado en el que se encuentra, porque suele ser más o menos hacia la mitad o hacia el final de la campaña. Y la jornada de puertas abiertas del verano pasado tuvo especial éxito, como podéis ver aquí, recordaréis, pues la Asociación de Recreación Histórica Urbe Cóndita estuvo con nosotros planteando algunos escenarios de recreación muy interesantes y tuvimos mucho éxito en las visitas. También nos preocupamos en hablar con los medios que se interesan, todos los medios que se interesan por los hallazgos, tanto prensa como radio como televisión. Vamos a hacer charlas y conferencias, tanto científicas como divulgativas, y destacar pues, la reciente incorporación de este yacimiento, de esta primitiva ciudad romana de Complutum, a la exposición que hasta hace poco estaba abierta en el Museo Arqueológico Regional, exposición temporal, de Madrid en época romana, donde Primitiva Complutum y el yacimiento de San Juan del Viso tuvo un lugar y un papel destacado, y se pudo ver hasta la recreación en 3D de este teatro de la primera ciudad romana de la Comunidad de Madrid y algunos materiales de los que hemos excavado. Y bueno, esto era más o menos lo que os quería contar, y a partir de ahora, si tenéis alguna curiosidad o hay algo más que queráis saber, pues hacedme las preguntas y estaré encantada de responderlas.